Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles acá junto a ustedes. Y como siempre, esperando que puedan disfrutar del programa que vamos a hacer. Disfrutar es una forma de decir, ¿no? Por ahí pensar, evaluar y ver qué cosas están pasando en nuestra ciudad, en la ciudad de Buenos Aires y también, por supuesto, en el resto del país. Bueno, quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, a May, a Diana, a Sole y a Gustavo y a Leandro, a todos. Quiero darle las gracias porque hacen que este programa se escuche y por supuesto acá, y creo que ya en los últimos días, en este estudio en Boedo, digo en los últimos días porque ya pronto vamos a estar directamente en la radio. Bueno, acá estoy con Camilo, que aparte es responsable de gran parte de la producción y que, como siempre, cuando estemos por terminar en el último bloque nos va a contar un poquito, no sé, creo que algunas películas o nos recomendará por ahí temas que tienen que ver más con la vacunación. Pero bueno, eso viene después. Recordemos que este programa dura 2 horas, estamos hasta las 7 de la tarde y en el cual vamos a poner muchas notas que creo que van a ser del interés de ustedes. Bueno, una cosa que no quiero dejar pasar, la semana pasada fue una semana muy importante en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Digo muy importante porque se votaron muchas leyes, diferentes leyes, algunas con un peso político muy importante y otras que también no solo tienen peso político, sino que también nos van a ayudar o perjudicar porque tiene que ver con los convenios urbanísticos, ¿no? Se votaron leyes en una que creo que fue la más importante de todas, que en la ciudad de Buenos Aires vamos a tener juicio por jurado. Una cosa que muchas organizaciones, mucha gente pedía desde hace tiempo. Vamos a ver cómo funciona, porque Buenos Aires y la Argentina en sí no hay muchas cosas que funcionan en todo el mundo y acá en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires no funciona. Yo creo que esto podría andar, van a ser, cuando se juzgue a gente que pueda tener condenas de más de 20 años, aquellas condenas graves como homicidios, delitos sexuales, el jurado va a estar integrado por 12 personas, 5 mujeres, 5 varones, 2 se tiene que decidir en la reglamentación, las otras 2, y van a tener, van a ser elegidas por como carga pública, así que va a ser gente común, cualquiera de nosotros le puede tocar, entre 18 y 75 años, que van a tener que decidir
el futuro de esa gente acusada por delitos graves. Así que esa fue una de las leyes que se votaron. En esta prácticamente hubo unanimidad, solamente no la votaron 4 legisladores, 3 del Frente de Izquierda y los Trabajadores y 1 de Autodeterminación y Libertad. El resto hubo 55 votos a favor. Otra ley que no fue votada en forma tan amplia fue la que permite revisar las causas que transmite la justicia federal cuando están vinculadas a la ciudad por el Tribunal Supremo de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que se llama el TCJ. Estas tuvo 38 votos a favor y 20 votos en contra, pero es también una ley muy importante. Y después la otra ley importante fue la modificación de convenios urbanísticos. El gobierno había presentado 16. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires nos tiene muy acostumbrados a estos cambios. Yo recuerdo, yo no sé bien cómo se maneja la legislatura hoy. Conozco cómo se maneja solamente por la charla con algunos legisladores. Lo que sí recuerdo, que cuando se votaban convenios urbanísticos en el Consejo Deliberante allá por el año 90, recuerden, en el 94 recién se declara la autonomía de la ciudad y se instala una legislatura, antes era un Consejo Deliberante. Yo recuerdo de ese momento que se votaban estas modificaciones a convenios, y allá por el año 90-91 que se votaron muchos, y recordemos, el gobierno de la ciudad era un gobierno delegado por el presidente de la Nación. En esa época estaba Carlos Grosso, y bueno, cuando se votaban estas cosas, en ese momento yo conocí a algunos integrantes del Consejo Deliberante, algunos concejales, y me contaban que se repartían sobres, ¿no? Se repartían sobres en ese momento, un dólar de 20.000 pesos, que era muchísima plata, que se repartía entre cantidad de legisladores. Y los que no entraban en ese reparto, en general no participaban, porque sabían que era una sesión corrupta. Entonces preferían no ir, porque era debatir de una forma, digamos, desigual, porque había gente que no estaba debatiendo, explicando por qué se hacía tal torre o tal edificio, por qué el código se modificaba, el código urbanístico, cuando en realidad lo que defendían eran intereses de la plata que les habían puesto los lobbies de ese momento. Yo con esto no quiero decir que ahora pase esto. Yo quiero decir lo que pasaba en ese momento. Aparte, no escuché a nadie denunciarlo. En esa época inclusive había gente que lo denunciaba. Se conocía, después no pasaba absolutamente nada, porque eran denuncias en las cuales estaba involucrado, y yo diría que la mayoría de los concejales. Bueno, era esa Argentina muy corrupta, que hoy sigue siendo corrupta, pero me parece que en estas cosas todavía guardan alguna forma. Quiero pensarlo, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, se han votado torres en terrenos que eran baldíos o playas de estacionamiento, torres que tienen entre 45 y 75 pesos ahora, con la legislatura, para que se entienda bien, en donde a mí como vecino de la ciudad me parece que no ayuda
no ayuda porque esas torres necesitan servicios que todavía son muy deficientes en la ciudad, como los servicios de gas, los servicios de electricidad, los de telefonía, internet. Tenemos todavía muchas dificultades para los lugares que hay. Si se agregan esos lugares habrá más servicios. Aunque la pregunta que me hago, que me vengo haciendo desde que vi que se votaron la modificación de estos convenios urbanísticos, es ¿para qué tantas torres, no? Una ciudad que no crece, que hace 70 años que está en más o menos 2.900.000 habitantes. 70 años, desde 1947, según las estadísticas. Bueno, no sé. Serán negocios, inversiones. Sé que hay muchas viviendas o muchos departamentos, casas que están vacías, pero bueno. Bueno, en definitiva, se votaron los 11 convenios, se iban a votar 16, 5 se frenaron, entre ellos el de que se iba a hacer en la playa de estacionamiento ahí en Reconquista y Córdoba, en donde está la iglesia Santa Catalina de Siena. Ahí, por todas las presiones que hubo de la gente, ese proyecto no se trató. No sabemos si fue solamente por un tiempo, hasta que se sepa bien qué es lo que se quiere hacer, el impacto ambiental, etcétera, pero bueno, ese proyecto y otros 4 se suspendieron. Así que bueno, y esta semana la legislatura sigue con muchas cosas. Suponemos que mañana jueves se mandarán algunas otras votaciones, y también recordemos que es el momento en donde ocurren siempre cosas medio raras en la legislatura, o digamos, bueno, raras no, porque si ya todos las conocemos no son tan raras, ya son parte de cómo funciona la legislatura, que se van varios legisladores. Entonces, siempre cuando se van varios legisladores, porque se van ahora el 10 de diciembre, siempre se votan algunas cosas y se consiguen algunos votos que se negocia porque esos legisladores, sucede acá en la ciudad de Buenos Aires, que todo aquel que tuvo un cargo, en general se queda laburando. Son muy pocos los que se van al llano, ¿no? Es más, se pueden hasta ir nombrando. En general los de la izquierda se van al llano, o se van a sus trabajos, como el caso, Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, que tenía una licencia de mantenimiento del Unicenter. Él trabajaba en mantenimiento y bueno, terminó su legislación, se fue a seguir con su trabajo. Bueno, ahora no sé, por ahí lo cambió. Y bueno, Vilma Ripoll, que se acuerdan, él fue legisladora por el MST hace muchos años, hoy es candidata por la provincia, y me acuerdo que cuando se fue, después yo la vi trabajando que era enfermera del Hospital Italiano, qué sé yo. Algunos sabemos que vuelven a sus tareas, otros sabemos que vuelven a tareas, no sabemos cuáles, pero hay una gran mayoría que se queda en el Estado, y algunos, para conseguir un carguito en el Estado, se mandan algún negocio en las últimas votaciones. Yo recuerdo también, recuerdo a Brevalla cuando no salía la ley de educación, e hizo una ley alternativa que al final salió votada y que después terminó su mandato como legislador. Hoy es nuevamente legislador, pero en ese momento se fue al Consejo Económico Social, que fue un cargo que se inventó, y fue ahí él. Me recuerdo también a Diana Mafia, que también tuvo una votación ahí, un voto que le faltaba al macrismo, y también después pasó a trabajar en el Consejo de la Magistratura o en la ciudad de Buenos Aires. Bueno,
hay algunos legisladores que hacen, por ahí lo hacen por convicción, ¿no? Y uno es un mal pensado que dice que no, que votó porque después tienen un cargo, pero bueno, algunos por ahí lo hacen por convicción. Pero van a ver, pronto viene el 10 de diciembre, el 14 de noviembre son las elecciones, y ahí seguramente vamos a ver a mucha gente que está en otros lugares, y que por ahí hizo algún favor, o así lo sintieron, como que les hacían algún favor. Bueno, una cosa que no quería dejar pasar en esta introducción que hago antes de que empecemos. Hoy tenemos varias notas que creo que van a ser del interés de ustedes. No quería dejar pasar que la semana pasada, el día después que nos fuimos de este programa, nosotros estamos los miércoles, el jueves, se conoció el índice de pobreza, 40,6%. Un índice realmente muy alto. Yo ya dije en algunos otros medios que me consultaron, pero lo vuelvo a repetir acá. Sé que alguna gente por ahí ya lo escuchó, pero bueno, lo quiero repetir. Se habla de que en la ciudad de Buenos Aires hay el 13,9% de pobreza, que es uno de los lugares donde menos pobreza hay, o el que menos pobreza hay de todo el país. Yo creo que es el lugar que menos pobreza hay de todo el país, pero no creo que sea esa la pobreza. ¿Y por qué no creo? Porque hay una medición que se hace de otra forma de la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad, que dice que en la ciudad de Buenos Aires, decía en julio, es decir, por el semestre medido después de que terminaba el primer semestre, porque esta que tenemos ahora también es la medición del INDEC del primer semestre, decía en julio que era del 26,5, más de 800.000 personas. Yo creo que como la evalúan la pobreza de la ciudad de Buenos Aires, creo que es más correcta. Pero bueno, no conozco las dos formas y por qué da tanta diferencia. Sí sabía que hay diferencias en los alimentos, a veces da más alto lo de la ciudad de Buenos Aires que los que da el INDEC, la Dirección de Estadísticas y Censos. También entonces se necesita una canasta más alta, si viene por ahí, pero bueno, en este caso la diferencia es bastante. Ahora, para que ustedes lo piensen, ¿no? Para que todos lo pensemos, se conocieron la semana pasada la semana pasada, las declaraciones juradas de nuestra clase política. Y uno veía, por ejemplo, para tomar un solo ejemplo, ¿no? Uno veía las 27 propiedades de Máximo Kirchner, ¿no? Que teóricamente es uno de los referentes de una agrupación que dice que está con los pobres, que quiere mejor distribución de la riqueza, que están en contra de los especuladores, de los rentistas, del Fondo Monetario Internacional, y resulta que tiene 27 propiedades que lo que hace es las alquila, no hace nada, no es una inversión, no tiene una fábrica, ¿no? Y lo peor de todo eso, que uno cuando ve la historia porque esto lo heredó todo él, recordemos que la última parte se dio una gran parte de la madre porque tenía miedo de ir presa y que le embargaran todo, y que se lo sacaran, entonces se lo pasó a los hijos. Todo lo hicieron trabajando en el Estado. Después, bueno, por supuesto, pudieron acrecentarlo con negocios inmobiliarios. También muchos dicen que con la ley 1050 algunos pesos hizo tanto Kirchner como Cristina, porque eran abogados de los bancos y de los especuladores que le remataban la casa a la gente para quedarse, por esa ley que la verdad que resultó ser muy parecida al UBA, cuando todos pensábamos que no iba a ser igual a estos créditos que se dieron hace en el gobierno de Macri. Entonces yo veía eso y veía, mira vos, la gente, siempre el Estado que te tiene que proteger tiene 40% de pobres, pero el Estado banca sueldos
y corrupciones millonarias de gente que son los que manejan el Estado. Y después aparecieron los papeles del Pandora Papers. Y de nuevo el Estado. Fíjense ustedes. Entonces, hay algunos que dicen, nosotros queremos que el Estado sea fuerte. Y nos damos cuenta por qué quieren que el Estado sea fuerte. Para que les permita hacer grandes negocios. Y para que les permita coimear. Como todos los casos que hemos conocido y que algunos van a ser enterrados mientras dure este gobierno. Entonces, para eso quieren un Estado fuerte. No es verdad que lo quieren para proteger a los más humildes, pues los más humildes son ese 40% de gente, de la cual el 10,7%, más que lo que había en diciembre del año pasado, son indigentes. ¿Me explico? Entonces, fíjense, aparecen los Pandora Papers. Mariano Macri, que se había transformado en un ídolo del kirchnerismo, ¿no? Por el famoso libro El Hermano. Usó al kirchnerismo para hacer el libro, para victimizarse, y mientras se armaba una empresita y se llevaba la plata a las Islas Vírgenes. Mariano Macri. Ahora, ¿de dónde salía esa plata? Que él decía, y todos los kirchneristas decían, lo tenían ahí, mirá, se tira contra Mauricio, qué sé yo. Que ¿de dónde salió toda esa plata? Y toda esa plata salió de los negocios de la familia Macri, en donde está Gianfranco también, que está en los papers, y donde está Mauricio, que no está en estos papers, pero que está en otros, y donde estaba fundamentalmente el que hizo la plata, negociando con el Estado, con Sogma, vendiéndole, por ejemplo, vagones de subterráneos, como le vendía al gobierno de Kirchner. ¿Se acuerdan como cuando Franco Macri dijo, mi hijo tiene un buen corazón, pero es medio boludo? Yo preferiría que gobierne la Cámpora. Claro, se la veía venir. Se veía venir lo que iba a pasar. Iba a quedar muy expuesto. Bueno, la cuestión es que ahí tienen toda gente que se ha beneficiado con el Estado son los que tienen los miles de millones de dólares que hay en el exterior. 2.500 y pico argentinos. La mayoría se beneficiaron con el Estado. ¿Quiénes más estaban? Bueno, ya les hablé de Mariano Macri, Gianfranco Macri. ¿Quién estaba? ¡Oh, casualidad! El secretario de Kirchner y secretario después de Cristina Kirchner. El de Néstor y después de Cristina. Daniel Muñoz, que era el que andaba con los bolsos. Claro, porque está más que cantado, ¿no? Que con el sueldo de secretario, tener los millones de dólares en empresas que tenía en el exterior, que ya lo había denunciado su ex mujer o su mujer. Recordemos que Daniel Muñoz falleció. Después, ¿quién más está? Oh, casualidad, está Hugo Sigman, el hombre que fabricó las AstraZeneca, las vacunas AstraZeneca, el amigo de Ginés González García, el aportante de la campaña electoral del Frente de Todos, el que no nos entregó la vacuna que nos tenía que entregar todavía. Ese también tiene plata offshore. También tiene, oh, casualidad, Marcelo Figueiras, que es el que está haciendo la Sputnik 2. También aporta para el gobierno, también es amigo del gobierno. Y así 2.500 y pico personas que han tenido que ver con este gobierno, que han tenido que ver con el gobierno anterior, pero fundamentalmente que han tenido que ver con el Estado, y que la plata la han hecho con el Estado, y que toda esa plata encima se la llevaron para no pagar impuestos, o por ahí para esconder dinero que era mal habido, como el de Daniel Muñoz, que todos sabemos que era de los retornos y las coimas. Bueno, así estamos. Yo traté de contarle algunas de las cosas que están pasando. Les pido que se queden en el programa. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales.
Los locos de Buenos Aires. La gente del sector audiovisual independiente vienen reclamando que se derogue el artículo 4 de la ley 27432. A ver, ¿qué significa esto? El sector audiovisual, es decir, la gente que hace cine fundamentalmente, documentales, películas, quieren que se derogue el artículo 4 de la ley 27432 porque en este artículo que se modificó allá en diciembre del año 2017, en la época de Macri, se puso un límite al Fondo de Fomento Cinematográfico, que es el año que viene, el año 2022. Por eso los cineastas están preocupados, sobre todo los independientes, por esto. Y nosotros teníamos la palabra de Fernando Krishmar, que es de DOCA, de documentalistas argentinos, que explica un poco por qué la lucha de ellos y por qué también sería necesario más fomento para estos sectores. Pero escúchenlo a Fernando. El sector audiovisual independiente está movilizado en una orgánica que abarca, digamos, a más de 30 asociaciones, entre ellas DOCA, y estamos peleando por que se derogue lo que en diciembre de 2017 impuso el macrismo en la Cámara de Diputados y de Senadores, que es un artículo, el artículo 4, en el cual da, digamos, un plazo de vencimiento a las asignaciones específicas dentro, digamos, de la ley impositiva. ¿Qué significa esto? Significa que caducaría en diciembre de 2022 el Fondo de Fomento Cinematográfico, que está integrado en una parte por un porcentaje de las entradas de cine y en otra parte por una parte, digamos, de la facturación de publicidad de los licenciatarios del cable. Entonces, en ese sentido, el Inca se quedaría sin recursos propios y pasaría, digamos, a ser una entidad virtual o simbólica, sin, digamos, ninguna capacidad de fomentar las más de 200 películas que se hacen en el país, que no solo dan trabajo a mucha gente, sino que son de hecho un impacto en la soberanía audiovisual, porque no son muchos los países que tienen una cinematografía nacional tan representativa, tan diversa como la que tiene Argentina. Además de eso, bueno, estamos peleando por que realmente se cumpla con la ley de cine, se termine, digamos, el continuismo de los funcionarios macristas dentro del Instituto Nacional de Cinematografía y se haga un plan de fomento realmente inclusivo, realmente federal y realmente al servicio del cine independiente, que es el que justamente más aporta a esto que dije, la soberanía audiovisual, ¿no? El cine que no se puede hacer sin apoyo del Estado, pero a la vez es el que más capital audiovisual le da al acervo cultural nacional, porque genera diversidad de miradas, genera, digamos, inclusión de una mirada distinta que la televisiva sobre las minorías y sobre los fenómenos y permite además el surgimiento con libertad de los creadores audiovisuales que después sí se pueden llegar a integrar a un cine más comercial. Pero si tiene que haber un papel del Estado, este debe ser justamente el de fomentar el cine independiente. Y esto no está sucediendo y bueno, por eso estamos con un petitorio y estamos también en la calle con nuestros reclamos. Bueno, ahí veíamos que Fernando habla también, aparte de la derogación del artículo, habla de la soberanía audiovisual y de también de que haya un fomento federal. Es decir, no está funcionando bien este fomento. Si bien se le está dando a más gente que en otros momentos, por lo que me han contado,
no es solamente como era hace unos años atrás, digamos allá cuando estaba Cristina, que era solo para los amigos, sino que a él se le está dando a otras personas sin necesidad de mucho pataleo. Recuerden ustedes que en la época de Cristina hasta presentaciones tuvo que hacer en ese momento que no estaba aliado a ella Fernando Pino Solanas, porque no le querían dar fomentos porque era opositor al gobierno. Pero bueno, si bien parecería que hoy no es tan así, no se discrimina tanto, siempre debe haber un poquito más para aquellos más conocidos por el poder, pero bueno, sería necesario extender el fomento, hacerlo más federal y repartir mejor la plata, como lo decía Kretschmer. El jueves de la semana pasada, temprano, porque empezó esto a las 6 de la mañana, ocurrió algo que uno pensaba que no volvía a ocurrir. Ya lo había visto, porque acá uno no solamente mira en la ciudad de Buenos Aires, mira en el resto del país. Había visto lo que pasó en Guernica, cómo se desalojó gente, había visto cómo desalojaron a gente por corte de ruta. Bueno, había visto la represión policial, pero pensábamos que un desalojo de esta manera no se iba a dar. Se dio en la Villa 31, ahí en un sector que se llama La Containera, ahí donde en una época se dejaban containers, y donde había mujeres que hacía 3 meses estaban con sus hijos, muchos chicos, alrededor de 80 mujeres con chicos, eran más de 130 personas, que habían armado casitas como para poder vivir ahí porque no tenían lugar donde ir, y bueno, y aparte porque les cobraban, en muchos lugares no las aceptaban porque eran mujeres. Hablo de lugares que están inclusive en la propia villa, y en muchos otros lugares les pedían cifras descomunales, ¿no? Por una pieza en la villa se está pagando entre 10.000 y 19.000 pesos, según ella dice. Bueno, la cuestión es que desalojaron de una forma violenta, una forma muy fea, con los chicos ahí, realmente repudiable lo que hizo la policía de la ciudad. Bueno, y estas mujeres que siguen, por lo menos un grupo de ellas sigue organizada, antes de ayer estuvieron en el Obelisco dieron una conferencia de prensa, charlaron algo con el periodismo, explicando que van a seguir la lucha y qué era lo que les ocurrió a ellas. Vamos a escuchar a 2 mamás, a 2 mujeres desalojadas. Bueno, las familias, yo estoy 2 familias en una piecita de 3x2, familias en la calle, hay familias que ni siquiera sabemos en dónde están, estamos preocupadas por las compañeras que están en los paradores, que están pasando hambre, que están pasando maltrato, que vamos a ver cómo la rescatamos de ahí, porque hay compañeras que tuvieron que volver al alquiler de su expareja, que el mismo viernes la estaba cagando a palo, o sea, tuvimos que ir a rescatar a una compañera que su expareja o su marido tuvo que volver ahí porque no tenía dónde ir, entonces tuvimos que ir las compañeras a rescatar a esa compañera porque la policía no se iba, pedimos auxilio y no se iba la policía, entonces tuvimos que ir a rescatar, y esas cosas están mal, o sea, ¿por qué tenemos que ir nosotras a rescatar a una compañera siendo que es responsabilidad de la policía, de la Secretaría de la Nación? Todo tiene responsabilidad, nosotras no tenemos por qué ir a rescatarla. ¿Por qué no fue la policía a ayudarla cuando se le llamó? De hecho, la toma se llama Fuerza de las Mujeres justamente por eso, porque somos un grupo de mujeres que sufrimos de violencia de género, que no tenemos respuesta de ningún otro lado y que la venimos peleando. Como dije en otras notas, que vimos ese lugar abandonado, nosotras no tenemos a dónde vivir, o sea, no tenemos nuestra casa, no tenemos un lugar donde vivir con nuestros niños. Lo vimos abandonado. Bueno, decidimos entrar a hacer nuestras casas ahí, vivir, y vivimos 3 meses y nos vienen a desalojar así brutalmente. La reta mandó a miles de policías para desalojar a 100 mujeres y a sus niños, quemando las casas, quemando lo poco que teníamos. Porque a mí me preguntaban qué era lo más valioso que yo perdí ahí. Claro, mis colchones, mis maderas, mis cosas, mi ropa, la ropa de mis hijos, los juguetes. Se perdió todo, pero lo más valioso era la tierra, porque era mi tierra, o sea, son nuestras tierras. Y lo más valioso que perdí es eso, mi hogar. Ayer
Mi hijo de 3 años está con novio hacia la policía porque no estaba más su casa, fue con bronca, le dijo al policía, vos mirá lo que hiciste un desastre, me tiraste en mi casa. ¿A usted les parece que mi hijo crezca con novio teniendo 3 años? El trauma que vivieron. Sí, el viernes tuvimos una conferencia de prensa, hubo mucha gente que nos apoyó desde el primer día. Agradezco infinitamente a esas personas que estuvieron y que siguen estando. No tenemos ninguna respuesta, vamos a buscar esa respuesta que tanto queremos, que tanto soñamos, que es por la vivienda digna que queremos tanto. Vamos a seguir luchando, no vamos a bajar los brazos. Sí, nos reprimieron, nos hicieron mierda, nos dejaron sin nada, pero eso no va a ser eso no nos va a hacer bajar los brazos, nos hace mucho más fuerte como mujeres. Vamos a seguir luchando, vamos a buscar esa respuesta, vamos a hacernos escuchar como sea, vamos a seguir adelante por nuestros hijos, por las mujeres que valemos la pena, por todos, y vamos a seguir adelante. Bueno, desgarrador todo lo que dicen, ¿no? Los chicos, los traumas para un chico que vaya y que diga, che, le diga a un policía, mirá lo que estás haciendo, me estás rompiendo la casa. Bueno, lo hemos visto, aquellos que no pudimos estar en el lugar de los hechos lo hemos visto porque hay cantidad de videos. Esperemos que estas cosas no pasen más, bueno, hubo también ahí hay una polémica con el tema del censo, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad lo único que dice es que ellos quisieron censar, no se querían censar, que ellos tuvieron que desalojar porque era la orden de un fiscal y que ahí van a hacer una escuela. Bueno, si no se querían censar, los que no se censaban directamente se les resolvía el problema al resto. El que no se quería censar, bueno, que volvería, qué sé yo, si volvería a otro lugar. Vaya a saber, porque si es verdad que no se quería censar. Si lo dio la orden un fiscal, bueno, se le puede pedir a la policía de la ciudad que actúe de otra manera, no de la manera que actuó, ¿no? Me parece, no de la manera que actuó. Y ahora, bueno, ahora tienen que ver un poco. Y también en esto no se tiene que hacer la distraída, titular del Ministerio de la Mujer, Eli Gómez Alcorta, ¿no? Tendría que estar viendo con estas mujeres cuál es el tema y que, sobre todo mujeres que, como contaban recién, algunas vuelven a las casas y el marido les pega como les pegaba antes y tienen que volver pues no tienen otro lugar. Bueno, todo eso me parece que ahí tendrían que aparecer asistentes sociales y tendría que aparecer el Ministerio de la Ciudad. Bueno, de esto vamos a seguir informando cuando tengamos más noticias de lo que pase. Ahora lo que han dicho, que mucha de esta gente está en paradores y que, bueno, subsidios no quieren, porque el subsidio es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que quieren dicen que pueden pagar y en vez de, bueno, pagar una cuota baja, ver cómo se les solucionará el tema de la vivienda. Un tema que, a decir verdad, es el tema de la mayoría de los ciudadanos de Buenos Aires, ¿no? Todos, o casi una gran parte, el 70% tiene problemas de vivienda y el 70% no puede pagar alquileres, inclusive con buenos trabajos. Estamos hablando que un ambiente en la ciudad de Buenos Aires están cobrando entre 20 y 30 mil pesos. Así que bueno, es un problema que habría que tomarlo de alguna forma global, pero este tema concreto me parece que ha estado muy mal manejado y la actitud de la policía de la ciudad ha sido repudiable y también la actitud del fiscal, ¿no? Porque el fiscal por ahí podría haber demorado y se podría haber hecho de otra forma. Me parece que no es tan difícil, ¿no?, de llegar a una solución con 80 personas. Me parece que no es tan difícil. El otro día cuando estábamos haciendo el programa, cuando entraba Camilo en el último bloque, nos contaba que se había hecho un nuevo peritaje en lo que tenía que ver con la muerte de Florencia Magarí Morales. ¿Se acuerdan? Esta chica
detenida en abril del 2020 por violar la cuarentena y que apareció muerta en la comisaría. Bueno, las nuevas pericias determinaron que había muerto ahorcada. Recordemos, era en San Luis, en Santa Rosa de Conlara. Nosotros ahora vamos a escuchar un poquitito para que ustedes recuerden bien cómo fue la detención, cómo fue todo y cómo está la causa en estos momentos. Es decir, qué es lo que se sabe. ¿Quién cuenta lo que se sabe? Lo cuenta Celeste Morales, que es la hermana que vive en Mendoza, pero que conoce bien el caso y es una de las pocas personas que junto con organismos de derechos humanos como la APDH están tratando de buscar que se juzgue a los responsables de esto, ¿no? Yo el otro día escuchaba a otra persona de la APDH que decía que hay mucho miedo en San Luis. Recordemos que en San Luis no solo apareció ella estrangulada, también apareció asesinado Franco Maranguelo, que era un chico que lo llevaron a la comisaría del menor y también apareció muerto y dijeron que se había suicidado. Bueno, escuchen a la hermana de Magalí. Bueno, mi hermana en el 2020 salió el 5 de abril a buscar comida para los niños. Iba a buscar a la comisaría a un amigo de ella que se llama Javier Sosa, que tenía su tarjeta de débito. Y la versión oficial, sí, la que le convenía a la policía, o a Clavero, era de que mi hermana la detienen en la calle por violar supuestamente el 205, que parece que Clavero no lo sabía bien, porque por lo menos acá en Mendoza uno tenía hasta 5 cuadras a la redonda alrededor del domicilio de uno para salir a comprar. La comisaría estaba a 2 cuadras en la casa de mi hermana. Y después a través de las cámaras podemos ver de que mi hermana entra de una manera voluntaria a la comisaría. La detienen por esto, por violar supuestamente y por no haber salido con el documento. A ver, porque allá en San Luis tenían un método totalmente diferente en la mayoría de las provincias. A ver, salía acá en Mendoza y no salía con mi documento cuando salía a comprar en mi barrio. La versión de ellas, a ver, esto es algo que nosotros nos manejamos entre comillas por la versión de ellos, porque no vamos a saber nunca, me parece, y más cómo se están manejando, saber qué le pasó real, qué pasó adentro de la comisaría en el interín, de que mi hermana la llevan al hospital, en el cual contratan, mi hermana no tenía ningún rasguño, ningún golpe, salvo que una marca en el cuello, a lo que le dijeron un chupón, pero mi hermana no tenía nada, ¿sí? Mi hermana, la médica que la atiende, refiere que mi hermana había colaborado con ella, respetuosa, y sí estaba enojada con la policía porque quería irse a su casa porque había dejado a los 3 niños solos. Bueno, después la vuelven a traer a la comisaría y ahí pasó lo que todo el mundo sabe. El supuesto suicidio, que en realidad estuvo manejado absolutamente mal en todo momento, porque a nosotros no nos avisa la policía, nos avisa una amiga de mi hermana, quien es la que le lleva comida a mi hermana y una mochila con ropa que necesitaba mi hermana, y cuando ella va a la comisaría ni siquiera se le permite hablar con mi hermana, ni tener ningún tipo de contacto. Y ahora, a 18 meses de la muerte de mi hermana, que se cumple mañana, esa mochila no apareció, la ropa no apareció, y lo único que hacen es ensuciar la... A ver, el abogado de uno de quienes era el comisario en ese momento, Clavero, ha salido a hablar y a apuntar con el dedo a mi hermana cosas que no debe o que no están relacionadas con la causa, y no es así. O sea, mi hermana no se la respetó viva, tampoco se la respetó muerta, porque inclusive nosotros que la conocíamos sabemos que muy bien que mi hermana no se iba a suicidar. Y esto que salió la semana pasada, que mi hermana murió por estrangulamiento y no por ahorcamiento, o sea que mi hermana no se suicidó, o sea que mi hermana la mataron,
Bueno, esto decía, fíjense lo importante de este testimonio, ¿no? Y de las cosas que se hubieran evitado si no se hubiera llevado adelante esta cuarentena tan desgraciada, con artículos penales que se metía presa a la gente que circulaba en las calles el día que no le correspondía, que podía salir alguna gente cuando tenía una terminación de DNI y otra salía cuando tenía la otra. Bueno, todo ese desastre que en algún momento bautizamos como efectos colaterales de la cuarentena, todo ese desastre hizo que pasara esto. Y no solo esto que contaba recién Celeste Morales, el asesinato de su hermana, y lo que yo decía antes, el de Franco Marangüello. Hubo cantidad de Luis Espinosa en Tucumán, aquel hombre que había una carrera de caballos y lo secuestraron y después apareció ahí en el límite con Catamarca, asesinado a la semana, y algunos otros casos, el de Facundo Castro Astudillo. Bueno, todos estos casos alguna vez alguien va a tener que hacerse cargo de por qué, y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los que nos obligaban a estar encerrados se vivían la vida de otra manera, no encerrados como nosotros. Bueno, antes de ir con Camilo ya a los números en el bloque que sigue, algunas cositas que me parece que me olvidé al principio, y algunas cosas que me hicieron recordar. Una, que cuando hablé de los Pandora Papers me olvidé de alguien que también se enriqueció con el Estado, que era Carlos Menem. Bueno, la hija Zulema Menem apareció también, Zulemita como le decían, apareció también con una cuenta en offshore, ¿no? Es decir, evadiendo puestos. Bueno, recordemos que hay una disputa cuál de los dos gobiernos fue el más corrupto de la historia, si fue el de Kirchner o fue el de Menem. Los dos tuvieron, uno con la mujer también, estuvieron 12 años en el poder, el otro 10, y bueno, uno cuando ve la gente que trabajó con los Kirchner, los vemos hoy mismo, ¿no? Aparte pasan muchas cosas raras, como el asesinato de un secretario de Cristina, bueno, todas las cosas raras que han aparecido y que tenían que ver también con la fortuna que tenía esta gente, y por ahí no directamente, pero sí por cosas transversales, ¿no? Ofrecer dinero para alguna relación a una persona, cantidad de dinero, y que después cuando le iban a entregar ese dinero lo mataron. Bueno, todas las cosas que sabemos que han pasado. Pero quería volver a eso, ¿no? Lo que decía al principio, hoy al principio del programa, esta ligazón que hay entre toda la corrupción y la pobreza, ¿no? Es decir, porque está bien, sabemos que hay grupos económicos concentrados, nadie va a discutir eso, porque me pueden salir, ¿no?, que los grupos económicos, todos lo sabemos, pero el choreo que han hecho con el Estado, inclusive los grupos económicos concentrados, ahora recuerdo a Techín, antes hablaba de Macri, así que se han enriquecido con el Estado y dando coimas al Estado. Bueno, han sido muchos, y esta es la deuda que tiene la democracia, que es terminar con la pobreza. Es una deuda que también tiene que ver con la riqueza de todos estos empresarios que han lucrado con el Estado y políticos que han choreado, ¿eh? Bueno, y una cosita más, el día lunes hubo un corte de vecinos y de comerciantes del 11 y de trabajadores del 11. ¿Por qué? Porque el día sábado hubo prácticamente una batalla campal en Sarmiento y Pueyrredón, es decir, se agarraron los manteros senegaleses contra trabajadores
de algunos comercios de ahí del 11. Es decir, se enfrentaron pobres contra pobres, ¿no? Porque aparte, en el 11, esos trabajadores, ¿por qué se enfrentaron con los manteros? Porque ellos tienen problemas para cobrar los sueldos porque no están vendiendo. Y está, bueno, este problema, ¿no? De si se vende legalmente, si se vende ilegalmente. Son todos víctimas acá, son todos víctimas. Por ahí algunos podrán decir, bueno, son más víctimas los trabajadores de los negocios del 11 porque terminaron 4 en el hospital internados con heridas bastante feas. Pero los senegaleses también son víctimas de una mafia, porque lo que ellos venden no son cuentapropistas, no lo compran, lo venden ellos. Ellos lo que hacen es vender a cuenta de una mafia que les entrega mercadería para que vendan, que la pueden vender más barato porque la trabajan en negro y evaden todo tipo de impuestos y aparte no tienen locales. Y esto, bueno, evidentemente esto hace que esa mafia nunca sea tocada. Yo cuando era movilero una vez fui a un corte de manteros y después me di cuenta que estaban todos manejados por una mafia en el 11. Bueno, esas mafias siguen intactas. Yo creo que el gobierno tiene que ver cómo se puede hacer para que los manteros del 11 tengan trabajo y cómo se puede hacer para que los trabajadores y los comercios del 11 puedan seguir abiertos, porque aparte la mitad del 11 está totalmente cerrada, casi la mitad de negocios que han quebrado durante la cuarentena. Si a esos agregamos esta competencia, bueno, que es desleal, pasa lo que pasó el día sábado, que fue la batalla campal, y lo que pasó el día lunes, que fue un fuerte corte en el 11, muy fuerte, y donde no había solamente comerciantes, sino que había vecinos y había también trabajadores. Bueno, que se pongan las pilas del gobierno y que vea primero cómo eliminar la mafia y después cómo solucionar los problemas de los pequeños comerciantes, de los trabajadores de los pequeños comerciantes y de los manteros senegaleses. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ya estamos entrando en el último bloque de un programa que resultó complicado. Pero bueno, ¿cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Por suerte todo en orden. Bueno, gracias por la paciencia que hubo en el programa. ¿Traes algunos números? Sí, hay números, hoy hay de todo, así que sí. ¿Por dónde querés que empecemos? ¿Números del COVID? ¿Sabes que hay un virus que está hace 1 año y medio dando vueltas entre nosotros? Sí. Que se llama el coronavirus, el SARS-CoV-2. Bueno, traigo los números de cuántos contagios hay diarios, ocupación de camas de terapia intensiva y demás. Sí. ¿Y para qué si después la gente va a las canchas y no hay problema? Entran todos. Es verdad, es verdad. Vamos a ver cuánto va a ser el aforo el fin de semana. Y en qué canchas. Esperemos que, por supuesto que se cumpla, ¿no? Si hay unas normas, a cumplirlas. Pero que bueno, ya que serán pocos los afortunados que puedan ir. Nada, espero estar entre ese... ¿Vas a intentar ir? Vamos a intentar, sí, ¿Sí? Vamos a intentar. Esperanzas hay, ganas hay. Y bueno, veremos qué tal. Bueno, y esperemos que nos vaya bien, ¿eh? Que venimos un poco golpeados. Sí, y bueno, pero ya está, a la próxima fecha, sí. Listo. Bueno, esperemos que después el miércoles que viene me contás cómo te fue. Bueno, dale, vamos con los números de ese virus más conocido como coronavirus. Bueno, vamos con los números. O COVID-19. COVID-19, ese no lo había nombrado. Bueno,
La semana pasada, bueno, antes que nada, ya me estaba lanzando derecho a los números. Antes que nada aclarar, estos números, como siempre hacemos, tomamos los últimos 7 días, hacemos un promedio diario de estos últimos 7 días para saber más o menos en qué situación estamos, ¿no? ¿De dónde sacamos estos números? Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de Nación y también datos del INDEC. Vamos a hablar precisamente, como lo hacemos todos los miércoles, de los números de la Ciudad de Buenos Aires. Como decía recién, la semana pasada habíamos dado un número de aproximadamente unos 118 casos diarios positivos de coronavirus. Ese número sigue descendiendo todavía, hubo una baja del 20% la semana pasada, ahora esta baja fue un poco más pequeña, aproximadamente del 12%, pero estamos en unos 102 casos diarios de COVID, lo cual significa que siguen bajando los casos, siguen bajando sostenidamente y esto no se ve reflejado en los pacientes graves, como decimos siempre y siempre dijimos desde que empezamos a dar los números de la Ciudad de Buenos Aires acá en este programa. Siempre los números a mirar son los pacientes graves, ¿no? Teniendo en cuenta que muchísimas veces, sobre todo, se pasaba la enfermedad sin síntomas. Entonces es algo para, entre comillas, para celebrar que estos casos diarios en general no traen repercusión en la ocupación de camas de terapia intensiva, como por ejemplo en el sistema público, que tenemos 28 camas ocupadas sobre 600, lo cual implica un 4,6% de ocupación. La semana pasada teníamos 37. Y en el sistema privado hay 192 camas ocupadas sobre 1222, lo cual implica un 15,7% y veníamos de un 17%. O sea, también hubo una pequeña baja y venimos con estas bajas ya sostenidas desde hace semanas. Pero no solamente desde hace semanas y desde hace meses ya. Fácil 2 meses y medio, 3 meses que bajan los casos, baja ocupación de camas de terapia intensiva y bajan también la cantidad de fallecidos. Que este es otro número bastante importante que hay que dar, ya que en la última semana, en los últimos 7 días se reportaron en total, esto no es un promedio diario, salimos de la lógica que estábamos usando hasta ahora, el total de fallecidos en la última semana fueron 4. Hubo un día que se reportó un fallecido y otro día el jueves de la semana pasada, si mal no recuerdo, que se reportaron 3 fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires por COVID. También números bajísimos, a la vez tuvimos justo el cambio de mes y cuando es el cambio de mes, esto lo hablamos a principios de septiembre, cuando es justo el cambio de mes también hay algunos fallecidos que se reportan tarde. Así que como el pico que tuvimos de fallecidos y que vamos a tener durante octubre fue de 3. Y estoy convencido y todos los números indican que no va a ser mayor el número. Si tomamos, por ejemplo, desde ese día, desde el jueves que los anunciaron, al jueves anterior, de 7 días, en 6 se reportaron 0 fallecidos. Así que ese es el camino en el cual nos encontramos ahora y es el camino en el que vamos a seguir, por lo menos por un buen tiempo, ¿no? En lo que respecta a test, bajó un poquito el promedio, pero no es para alarmarse. 15.700 test diarios aproximadamente se hacen, hubo días de 9.000, hubo días de 23.000, siempre va variando eso, pero el promedio son 15.700 diarios y la positividad es de 1,5%, una positividad bajísima, significa que se están haciendo una enorme cantidad de test en la Ciudad de Buenos Aires. Insistimos, en lo que respecta a testeos, se hicieron 6.082.776 test en total desde que comenzó la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el país se hicieron 24 millones y monedas. Así que para darse una idea de que, más allá de que hay muchos lugares que ya ni reportan cuántos test hacen, los que reportan están reportando muy pocos. Así que para tomar dimensión de que tal vez no ahora, en la situación epidemiológica en la cual estamos, y tal vez no ahora ya que hay una vacunación bastante avanzada, y de que para colmo, digamos, pasamos la segunda ola,
tal vez no ahora, pero en otro momento pudo haber sido una estrategia para manejar la pandemia. Y mismo lo dijimos muchísimas veces acá, hace un año lo venimos diciendo que se hacían pocos test. Y bueno, fue una herramienta que no se aprovechó. Y que recién se intensificó cuando inclusive ya habíamos empezado con el plan de vacunación. Pero bueno, esperemos que en la próxima, no sé, si hay un COVID-22, que por lo menos que busquen otras estrategias más allá de encerrarnos, ¿no? Eso es lo que respecta a casos. En resumen, como venimos diciendo en las últimas semanas, buenas noticias. Ujú. Si te parece, pasamos a vacunación. Dale. La vacunación en la Ciudad de Buenos Aires está de la siguiente manera. Se aplicaron 2.353.419 primeras dosis y 1.959.801 segundas dosis, lo cual significa que un 76,51% de la población de la Ciudad de Buenos Aires se dio al menos una dosis y un 63,72% se dio al menos se dio ambas dosis. No llegamos al famoso 70 que nos prometió Quirós. A la vez, en estos últimos 10 días, la ciudad, o más, podríamos decir ya casi 2 semanas, la ciudad no recibió vacunas. De todas maneras se está vacunando a un ritmo muy lento. Se supone que entre 30 y 36 mil personas tiene la ciudad, digamos, la capacidad de vacunar por día. Y los últimos días se vacunó 2.000 personas, 5.000 personas, 4.000 personas. Las vacunas que hay. Exactamente, no hay más vacunas que esas. Esperemos que lleguen de nuevo, ¿no? Y salir un poco también de la polémica medio estúpida que es de la de vacunar sí o no a los chicos. Me parece que todavía inclusive hay grupos etarios mucho más importantes a los cuales vacunar, ¿no? Entrar en esos debates por ahí cuando hay gente que seguramente está esperando una segunda dosis, o gente que por ahí, por una cuestión de no tener digamos, los medios para anotarse para la vacuna, no pudo recibir aunque sea una dosis. Bueno, hay que resolver otras cuestiones, me parece, ¿no? Porque lo dijimos la semana pasada, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, los menores de 19 años, menores de 19 años son el 25,2% de la población aproximadamente, y acá hay un 63% que recibió ambas dosis. O sea que... ¿De 19 o de 18? El número que vi era de 19 años. Ah, de 19. Así que habrá igual... Como lo dije, es un número que ya quedó un poco viejo, es del año 2019, de un número que había reportado la ciudad. Pero bueno, de todas maneras, por ahí puede haber algún margen de error, puede haber un porcentaje más, un porcentaje menos. Pero bueno, más allá de todo eso, 63%, como dijimos recién, de la población de la ciudad recibimos las 2 dosis. Así que hay mucha gente que no recibió las 2. Así como 76, hay gente que no recibió una todavía. No sabemos si por decisión propia o por la razón que sea, pero hay gente que falta. Pero Quirós había prometido que iba al 70% iba a ser a fin de septiembre. Y ya pasó por una lo semana. Que vos eso, decís, sí. No llegamos ni vamos a llegar a fin de octubre con el 70% si vienen así y si no entran más vacunas, no vamos a llegar a este ritmo, no, porque llega un momento que... Claro, aparte las Sinopharm que entran se las van a dar a los chicos. Claro, sí. Entonces iba a ser la primera. Supongo que de todas maneras igual, dependiendo de cada jurisdicción, supongo que por ahí se aplicarán distintos criterios. Espero también, ¿no? Porque conozco casos de Sinopharm, de gente que no le dieron la segunda, cuando, está bien, se le habrán dado hace un mes más o menos, pero que correspondería una segunda dosis ahí. Claro. Por eso... También gente joven, no menores de edad, pero gente joven entre 20 y 25, por tirar un rango etario. Pero bueno, me parece que si entran más tendrán que distribuirlas de alguna manera y no decir este stock es exclusivo para. No creo que suceda, de todas maneras. Así mismo cuando entraron Moderna, que se la dieron a chicos entre 12 y 17 con factores de riesgo, también usaron Moderna para usar de segunda dosis de Sputnik. Claro. Así que supongo que habrá como una reorganización, una reestructuración ahí cuando entren más vacunas, ¿no? Sí, pero igual me sorprende las pocas vacunas que
que están entrando, porque hablan de que entran vacunas. Claro, porque acá en la ciudad uno se da cuenta las que entran realmente porque las entran y se ponen. Y se aplican, claro. Y se aplican. Pero bueno, esperemos que, bueno, ya nos falló Quiroz con que iba a ser en septiembre íbamos a tener inmunidad de rebaño. Y siguiendo los parámetros de Tierra del Fuego ya estamos en la inmunidad de rebaño, ¿vale? Así que... bueno, pero no, los parámetros, la chantocracia no. Bueno, sí, que queda. Último número para comparar por porcentajes, teniendo en cuenta cantidad de dosis recibidas y aplicadas. En todo el país se dieron 29.941.504 primeras dosis y 23.005.115, lo cual significa un 65,98 recibió una dosis, un 50,69 de la población del país, o sea, la mitad del país recibió ambas dosis. Así que, bueno, pequeña diferencia entre el 50 y el 63. Era una brecha mucho más grande, es verdad, pero... esta estrategia, porque ahora salieron a decir que era estratégico lo de guardar algunas vacunas, se ve que todavía se mantiene, ¿no? Y tal vez por eso en otras jurisdicciones están vacunando a otro ritmo, porque las tenían y las están aplicando ahora. Bueno, quiere decir que lavemos el barbijo y sigamos usando el barbijo. Claro, porque aparte de también eso, en la calle, ¿no? El barbijo en la ciudad era, dijo Quiroz, cuando lleguemos al 70. Sí, dijo que ahí se iba a evaluar, sí, que suponemos que cuando lleguemos al 70, claro. Sí, entonces sí, a seguir usándolo, sí. Seguir usando. Hasta, bueno, por lo menos hasta llegar a... Sí, o si no cruzamos la General Paz y ahí vamos sin barbijo. Claro, nos vamos a pasear, agarramos Rivadavia, cruzamos General Paz, nos vamos a pasear por Ciudadela sin barbijo. Va a ser raro porque ponele a aquellos que nos gusta caminar o correr, qué sé yo, todo eso, que no vamos después a ningún lado, sí. Podemos andar sin barbijo tranquilamente. Claro. Inclusive podríamos estar en un bar afuera sin barbijo. Sin barbijo, sí. Claro, ¿no? Sí, bueno, eso igual... Esos son a ver, es como... las incongruencias de los protocolos, ¿no? Lo raro de los protocolos. Es algo que creo que se habló siempre. Bueno, acá estás en un lugar, bueno, acá no lo puedes usar. Acá podés sacártelo, acá lo tenés que usar. Bueno, esas cosas... es una línea muy delgada y la verdad que bastante boba la de los protocolos, ¿no? Porque hay protocolos que son insólitos. Pero bueno, no, nada, eso, ¿Cómo insólitos? No, sí, a ver, entiendo que es para prevenir y demás, pero es justamente esto, si entramos en la lógica de estás en un bar, en un lugar cerrado, con un aforo del 100%, o sea, un bar puede poner todas las mesas, en un lugar que por ahí no hay ventilación y puedes sacarte el barbijo para comer, pero después no puedes pasear al aire libre, sin el barbijo puesto. Por eso, ahí voy, como claro, que eso, como que los protocolos y tal vez las formalidades son medio contradictorias en lo sanitario. Ahora, me parece que lo son hace ya 1 año y medio. Siempre lo fueron. Desde que empezaron a abrir los bares, siempre... o mismo con los chicos en los recreos también jugando con los barbijos. Siempre, digamos, como que hubo contradicciones dentro de los mismos protocolos con justamente la excusa de cuidarnos, ¿no? Pero eso es lo de siempre. Tipo, si hay un protocolo va a haber algo incongruente ahí. Bueno, una cosita antes que pase. ¿Tenés algo de cine? Tengo algo, bueno, sí. Acá en la biblioteca Miguel Cané, en Carlos Calvo y Muñiz, sí. Siguen haciendo test, inclusive los domingos, de lunes a domingo. No sé qué pasará el feriado, pero hasta ahora estaban haciendo de lunes a domingo. Digo, por cualquiera que tenga alguna duda, no hay ningún problema, la gente está ahí, hay muy poca gente. Yo suelo pasé el domingo, no había nadie, pasé el sábado, tampoco había nadie, así que si alguno tiene alguna duda, un resfrío, alguna cosa que piense que pueda ser COVID, ya sabe, se viene a la biblioteca Miguel Cané y ahí se hace un testeo. Y que se saca la duda. Y se saca la duda, sí. Claro, aparte no hay problema, no le van a preguntar nada, dice, me vengo a testear y chao. Bueno, ¿qué tenemos de cine? ¿Qué tenemos de cine? Creo que la semana pasada lo anticipé, ¿no? Anticipaste algo, Anticipé algo, bueno.
Sí, durante este fin de semana se estrenó la nueva película de James Bond, de 007, uno de los personajes más reconocidos, ¿no? A través del tiempo, en el cine. Sobre todo, un personaje que tiene ya dentro del cine casi 60 años de historia, que el año que viene los va a estar cumpliendo. Y no es poca cosa. ¿Tanto tiempo? Tiene 60 años, sí. La primera película, No me lo digas. Doctor No se estrenó, sí, no recuerdo ahora la fecha, pero sé que era el año 1962. 62. Exactamente, 62. Así que estamos en 59 añiñitos de... Todavía no llego a los 60. Y la otra 59 era añitos. Solo se vive dos veces, ¿no? No, Solo se vive dos veces, vino años después. Después, fue en el 62 Doctor No. Pues yo las veía. En el 63 fue Desde Rusia con Amor. Desde Rusia. Y en el 64 fueron 4 al hilo. En el 64 fue Goldfinger. Ahí cuando Sean Connery era el primer James Bond, cuando se lo estaba conociendo. Dedos de oro, y había, ¿no? Exactamente. Y que no solamente se fue renovando el personaje con los años, que eso un poco vamos a hablar ahora, sino que también inspiró series. Inspiró series que inspiraron películas, inspiró más películas, inspiró parodias, de todo. Así que bueno, James Bond es algo que marcó una frase muy poco usada la que voy a decir, ¿no? Pero como que marcó un antes y un después en el cine, entre comillas, de acción, ¿no? Como que introduce el espionaje desde un lado mucho más comercial. La nueva película es la película número 25, es la última del último James Bond que tuvimos hasta ahora, de Daniel Craig. A mi juicio, porque un poco crecí con él, es uno... No voy a decir el mejor, lo he dicho, pero de los mejores tal vez, o por ahí uno de los más interesantes para analizar, ya que es muy bueno el concepto de James Bond en sí y cómo fue evolucionando a través de los años, ¿no? Para empezar, no hay mucho para decir de la película, porque retoma... también como que se buscó un poco esta horizontalidad que tuvo James Bond en un principio, de que una película estaba directamente conectada a la otra. Está muy conectada a las 4 anteriores, ¿no? A Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y la que salió hace muy poquito, Spectre. Se repiten personajes, se repiten historias, hace muchísima referencia a estas películas anteriores, así que mucho no me voy a meter ahí porque nos vamos por las ramas. Pero ¿qué sucede? Porque es algo muy interesante que se marcó en el tiempo, en cada película de James Bond, que en todas, más allá de que son películas de industria, más allá de que buscan vender entradas y buscan hacer mucha plata, porque si no tendríamos 25 películas de James Bond si fuesen un fracaso, por el simple hecho de explorar lo que es la masculinidad. Si la gente no hubiese pagado la entrada, hoy no tendríamos ni 2 películas de James Bond. Pero bueno, más allá de eso, se busca constantemente esto, se busca formar al hombre, entre comillas, como al hombre ideal, al macho, al hombre definitivo, por decirlo de alguna manera. El tipo que, como dije recién, seduce a las mujeres más atractivas, con una enorme confianza, se la pasa tomando martini, se la pasa tomando whisky, se la pasa fumando y para colmo es un asesino frío calculador que tiene un lomo impresionante y el chabón es re fachero. Es como la construcción del hombre que tal vez todos o por ahí el hombre medio desea ser, ¿no? ¿Asesino, te parece? También, ¿por qué no? O más allá del asesino, del salvar al mundo. Del decidir vos vivís y vos morís. Del tener ese poder. Porque el personaje es sobre eso. Es sobre ejercer constantemente poder. Inclusive también con el James Bond de Daniel Craig, que por esto creo que es uno de los más, por lo menos, interesantes para ver, porque te presentan a un tipo que más allá de que es frío, de que es un asesino, de que es calculador y demás, y que inclusive no se busca que empaticemos con él, te lo muestran como un tipo vulnerable, te lo muestran como un tipo en Skyfall, por ejemplo, como un tipo ya grande, avejentado, como un hombre que ya no es lo que era en su juventud y que ya no tiene, digamos, todas esas características que lo hicieron una persona tan letal. Todas fueron ideas muy interesantes para encarar justamente a este ideal de hombre, ¿no? ¿Y qué sucede en esta última película? Se abandona un poco eso. Recuerdo, por ejemplo, la película Sábado a la Noche Cine,
en la cual no recuerdo qué actor argentino, que también el tipo estaba descuidando su matrimonio porque se iba al cine a ver y se imaginaba a él en una película disparándose, siendo un cowboy, disparándose con 10 ladrones y demás. Bueno, un poco eso es el hombre común, entre comillas, que va al cine y ve y que busca tal vez un ideal, ¿no? Y James Bond un poco viene a representar eso, y ahora justamente lo que quieren es alejarse un poco de eso, humanizarlo, darle inclusive un giro que ya se le dio al personaje hace 40 años más o menos con Al servicio secreto de su majestad, con Roger Moore. Aquellos que vieron la película se van a dar cuenta. Y se aleja, digamos, como este estudio, el hombre se aleja de este estudio de la masculinidad, se lo lleva más por un lado más genérico. Algo que vemos en muchísimas otras producciones, digamos, grandes, en muchísimas otras producciones o franquicias enormes o películas de superhéroes que vemos todos los años. Así que desde ese lado me pareció que no es de las mejores películas de James Bond. Sí creo que cumple justamente en lo que decía recién, ¿no? En dar un gran espectáculo, en mostrar una gran película con excelentes escenas de acción, con una apuesta muy interesante y con un despliegue de 200 millones de dólares que se ven que están muy aprovechados. Así que bueno, si están buscando el James Bond tal vez más tradicional, que te lleve un poco a reflexionar sobre quién sos y quién querés ser, o sobre quién fuiste inclusive, tal como fueron inclusive en las últimas películas de James Bond, no se van a encontrar con eso, se van a encontrar con muchísima acción, por momentos bastante hueca y con un montón de elementos que hacen tan particular al personaje y al mundo de James Bond, muy dejados de lado. Así que bueno, es una gran película, la van a disfrutar muchísimo. Creo que entrando más en detalles de lo que es la película en sí, tal vez, como se dice, spoileando o arruinando algunas cosas que pasan en la película, ahí tal vez se puede desentrañar un poco más al personaje, o se puede ver mucho más claro qué es lo que se buscaba con esta película, que era justamente venderla como una película más, como un tanque más taquillero, y no como una nueva película de James Bond, ¿no? Simplemente usando el nombre y usando la franquicia, sabiendo que vende. La iremos a ver y ahí después te contaré qué tal, si era mejor que el Doctor No. Nos vamos. Difícil de decir. Me quedaron un montón de cosas afuera, pero bueno. En otro momento. Otro programa. Sí. Bueno, chau. Hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.